Alumno, buenos días. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy bien. Hoy día vamos a revisar algunos problemas, ¿correcto? Referidos a la parte de física, como un repaso para el examen del día de mañana, ¿ok? Mejor, vamos a empezar con el problema número 1. Profesor, buenos La días. forma como usted va a resolver los problemas teniendo en consideración los criterios respectivos. ¿Okay? Muy bien. Se muestra un sistema en reposo, lo cual quiere decir que está en equilibrio. Determina la deformación del resorte si K es igual a 100 newton por metro y G igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Vances? ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá? Colocar las fuerzas. Profesor. Valeria, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Señalar las fuerzas, colocarlas. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es el diagrama de cuerpo libre. Si está en reposo, está en equilibrio. Entonces aquí tendré su peso, que debe ser vertical y hacia abajo. Vertical y hacia abajo. Luego aparece acá, corte imaginario, la tensión. La tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. ¿Eh? La tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Entonces aparece acá una tensión. Esa tensión se grafica saliendo del cuerpo. Usted me grafica la tensión de forma adecuada. Viene por acá, corte imaginario, la misma tensión y acá estará saliendo del cuerpo. Ya está la tensión. Y acá hay un detalle. Vamos a ver cómo está el resorte, hacia dónde voy a aplicar la fuerza de resorte. Pero como este peso es 60 newton y este peso es 40 newton y este es mayor, ya, entonces este de acá quiere irse hacia arriba, entonces por lo tanto el peso de 40 newton y la fuerza de rozamiento, la fuerza de el resorte también será hacia abajo. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? El peso del cuerpo, que va a ser 40 newton, y voy a tener que hacia abajo también estar apuntando, ¿qué cosa? La fuerza del resorte hacia abajo. El peso acá 40 newton, ¿correcto? Que va a ser hacia abajo, y la fuerza del resorte, que también será hacia abajo, jóvenes. Ya. Entonces lo primero que yo voy a hacer es esto. Y le comienzo a dar valores. Este peso será igual a 60 newton. Hacia arriba se va la tensión T.
tensión T. La misma tensión está acá, la misma tensión T. Hacia abajo se va este peso que está acá, 40 newton. Y hacia abajo se irá la fuerza que será K por X. Muy bien. De esta parte que está acá, yo voy a lograr entonces que la tensión T sea igual a 60 newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Tensión T es igual a 60. Entonces, en esta parte que está acá, correcto, debo de tener presente entonces fuerzas, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, ponemos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Fuerza resultante en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la fuerza que se va hacia arriba, esta tensión que ya lo tengo que vale 60 newton, ¿correcto? 60 newton que se va hacia arriba, entonces voy a tener 60 newton que se está yendo hacia arriba, debe de ser igual a la fuerza que se va hacia abajo, 40 más el valor de K, pero K vale 100, multiplicado por X, multiplicado por X, 100 por X. ¿De dónde entonces tendré que el valor de X cuánto vale? El valor de X será igual, 20 entre 100, sería 20 entre 100, ¿no es cierto? Y 20 entre 100 es un quinto. ¿Y un quinto cuánto es? 0,2 metros, ¿no? 0,2 metros, 0,2 metros, o también que es igual a 20 centímetros. 20 centímetros. Y eso sería la resolución. Pero la primera cosa que usted tiene que hacer es el diagrama de cuerpo libre correcto. El diagrama de cuerpo libre correcto le va a dar una solución correcta a su problema, ¿correcto? El diagrama de cuerpo libre correcto le va a dar una solución correcta a su problema. Ya. Ejercicio número 2. Número 2. Dice, si la barra, ya voy a jalar acá, si la barra de 3,1 kilogramos está en reposo, calcula el módulo de la reacción de la articulación. Acá, esta reacción. Muy bien. La reacción en la articulación. Muy bien, Jorge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? El diagrama de cuerpo libre. Voy a tener acá, entonces, ¿qué cosa? Que en esta barra voy a tener el peso. Ya tengo el peso. El peso vertical y hacia abajo. El centro de gravedad es el lugar geométrico donde se considera que se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo, jóvenes. Ya está. ¿Qué más? Corte imaginario, aparece la tensión. Ya. ¿Faltaría qué cosa? La reacción en la articulación, ¿no? La reacción en la articulación. Entonces esa reacción en la articulación es lo que yo tengo que calcular. Entonces la reacción en la articulación lo pondremos así, que sea una reacción R cualquiera.
Ya. Luego colocamos acá tensión T. Coloco acá el peso 31 newton. Coloco acá la reacción R. Ya. Muy bien. ¿Qué tengo que aplicar? ¿Quién me dice? Armar el ya se triángulo presente algo rectángulo. más, jóvenes. ¿Cuál? Que como este es 48 y este es 24, entonces resulta que esto que está acá debe de ser igual también, ¿qué cosa? Debe de ser igual a 24 también. Entonces bajamos, ya bajamos eso a 24. Esto de acá que está debe ser 24. ¿Por qué, profe? Porque si este es 24 y este es 48 por ángulo exterior, entonces debe ser la suma de estos dos interiores. Entonces esto debe ser 24. Pero eso me da una pauta que pasa lo siguiente, que este que está acá, este lado y este lado deben de ser iguales en este triángulo que se va a generar. Luego voy a poner que este lado que está acá, ¿correcto? Le puedo llamar que valga ¿qué cosa? Este lado que está acá y este lado que está acá son iguales. Son iguales. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener lo siguiente, ¿eh? Voy a tener lo siguiente. Si a este lado yo le llamo X, ¿está bien? Yo le llamo a este lado X. Entonces este lado que está acá también va a ser X. Porque tiene la misma dimensión. Y a este punto que está acá, ¿correcto? Le voy a llamar un punto tal como cualquiera. Entonces, a ese punto que está ahí le voy a llamar O. Le llamo. Muy bien. Entonces, voy a aplicar momentos, pero esto para momentos necesito distancia. Por lo tanto, hago lo siguiente, ¿no? A partir de este punto que está acá, ya está. Entonces tendré la fuerza por su distancia. Fuerza por distancia. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta distancia que está acá, fuerza por su distancia. ¿Cuánto valdrá esta distancia? Entonces tendremos fuerza por distancia. Fuerza por su distancia. Entonces, ¿a cuánto será esta distancia, jóvenes? Tendremos, esta tensión se va a anular porque está en el punto donde yo tomo momento. Ya, esta distancia de acá es X y esta distancia es X, ¿correcto? Entonces tendré fuerza por su distancia que va a ser este punto. Pero ¿cuánto vale ese punto? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Quién me dice? Esta distancia que le puedo llamar distancia D, ¿a qué será igual? Entonces acá yo trazo este triangulito y me va a salir esa distancia que va a ser la misma de acá. Ya está, ¿no? Entonces como esta distancia es X, entonces ya voy a tener este valor que está acá. Entonces será igual a X multiplicado por el seno de 48 grados, ¿correcto? Seno de 48 grados. Ya está. Entonces de tal manera que vamos a tener esa relación, que será igual a X multiplicado por el seno de 48. Debe de ser igual a X multiplicado por el seno de 48 grados. Ya está. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a tener así, ¿eh? Fuerza por su distancia y esta una fuerza por su distancia, tomando momentos. Vamos a tomar momentos entonces. Allá. Sumatoria de momentos respecto al punto O. Sumatoria de momentos
sumatoria de momentos respecto al punto O, sumatoria de momentos respecto al punto O debe de ser igual a 0. Fuerza que rotan en sentido horario debe de ser igual a fuerza que rotan en sentido antihorario. Fuerza que rotan en sentido horario, ¿correcto? Debe de ser igual a fuerza que rotan en sentido antihorario. ¿No es cierto? Eso nosotros ya lo sabemos, ya está. Perfecto. Fuerza que rotan en sentido antihorario serán positivas y fuerza que rotan en sentido antihorario serán negativas. Ya está. Y operamos. Esto de acá intenta hacer rotar, ¿qué cosa? En sentido antihorario, ¿está bien? Ya está. Y esto en sentido horario. Bien, entonces vamos a hacer rotar así, entre R multiplicado por X, R multiplicado por X, debe de ser igual, por X, debe de ser igual a 31, debe de ser igual a 31, multiplicado por, debe ser igual a 31 multiplicado por el seno de por X seno de 48. Entonces simplificamos X por X y esto será igual, R debe de ser igual entonces a 31, correcto, por el seno de 48. Seno de 48. Esa sería la resolución del problema. ¿Okay? La resolución del problema. Muy bien. Entonces ponemos ahí la resolución del problema. Vamos al ejercicio número 3. Muy bien, lo voy a apartar un poco más. Si sabe que la barra de 12 kilogramos es homogénea y está en reposo, calcule la mayor masa. Cuando a mí me dicen la mayor masa, jóvenes, calcule la masa máxima de la esfera. Cuando esta esfera va a ser la mayor masa, quiere decir que va a ir aplastando esto un poco más, jalando, hasta que acá la reacción va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, aprovechando esta gráfica que está acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Jalamos, correcto, y vamos a sacar a la esfera, vamos a sacar ahí. Entonces voy a hacer el DCL como corresponde. Ya. Entonces, jóvenes, como la esfera es homogénea, ¿no es cierto? Entonces voy a tener acá la masa por la gravedad, ¿está bien? Masa por gravedad, que sería el peso de la esfera que está acá. Ya está. Entonces tenemos acá el peso de la esfera, su masa por la gravedad. Luego, como yo tengo que toda la barra es 12 kilogramos, toda la barra pesa 120 newton. Si yo pongo acá, entonces toda la barra es 120 newton. Ya quiere decir entonces que 3L será igual a ¿quién? 3L debe de ser igual a 120 newton, que será el peso de toda la barra. ¿No ves que la masa de donde L es igual a quién? L es igual a 40 newton. Como L es igual a 40 newton, ya.
Ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Esta reacción en este punto prácticamente va a ser igual a 0, ¿ah? Esta reacción. Pero acá va a haber peso. Y acá también va a haber peso. Y este punto le voy a llamar un punto O cualquiera, donde yo voy a tomar ¿qué cosa? Donde voy a tomar momento en ese punto. Y entonces el peso está registrado. Acá habrá una reacción que va a ser igual a 0 porque ya prácticamente no va a haber reacción. ¿No ves que me están diciendo que ya? Y acá sí, va a haber peso. Y acá voy a tener el peso también. Ya está, jóvenes. Entonces esta reacción que va a aparecer acá, esta reacción R, que va a aparecer acá, prácticamente va a ser igual a 0 porque la masa va a ser máxima. Ahí está el detalle, si el alumno no se da cuenta de eso, va a ponerle esta variable y va a tener otra variable. Acá el peso sería 2L, 80 newton. 80 newton, ¿ves? Acá voy a tener el peso L que va a ser 40 newton. 40 acá. Y acá tengo la masa que no conozco multiplicado por la gravedad que será 10M. Muy bien, entonces sumatoria de momentos respecto al punto O debe de ser igual a 0. Ubicamos entonces. Vamos a tener sumatoria de momentos respecto al punto O debe de ser igual a 0. Sumatoria de momentos respecto al punto O debe de ser igual a 0. Entonces, debe de ser igual a 0. Debemos de contemplar así, ¿eh? Sumatoria de momentos respecto al punto O debe de ser igual a 0. Muy bien, fuerza que rotan en sentido horario debe de ser igual a fuerza que rotan en sentido antihorario, ¿correcto? Entonces, esta distancia que aparece acá, debemos tener cuenta como debe ser L nada más. L además debe ser, ¿no ves que está en la mitad? Y este también debe ser L, nada más. Y este de acá debe ser ¿cuánto? Debe de ser igual a L medio. A L medio. Y acá también voy a tener que debe ser L medio. ¿Qué más acá? También debe ser L medio. Ya. Listo. Entonces, fuerza que rotan en sentido antihorario sería 80 multiplicado, ya debe de ser igual a 0 acá. Debe ser. Y trabajamos. Tenemos 80 multiplicado por L. 80 multiplicado por L debe de ser igual a 40. 40 multiplicado por... 40 multiplicado por ¿quién? Por L medios. ¿Ves? Por L medios. Por L medio. Ahí está. L medio. L medio. ¿Está bien? Y más 10M multiplicado por L. Por L. Por L. ¿Está bien? Ya está. Y de ahí que tenemos que L con L con L se van. Tengo acá 20, se va a ir al otro lado 60 y la masa vale 6 kilogramos. ¿Ves? Entonces la parte operativa no hay problema porque es relativamente sencillo. La masa M vale ¿cuánto? 6 kilogramos. ¿Ves? Entonces lo que a mí me interesa es esto. Que usted a veces en el análisis no está haciendo el diagrama de cuerpo adecuado. Y no me dan el peso. No, pues no me dan el peso. De acá se deduce. Ah, toda la barra tiene 3L. Entonces la 3L debe ser igual a 120 newton, que es el peso de la barra. Entonces acá aparece cuánto será el peso de esta parte y cuánto será el peso de esta parte.
Una vez que has colocado esto, aplica momento, porque acá va a haber una fuerza, una reacción que no le he puesto, pero se va a anular porque yo voy a tomar momento en ese punto. Si acá esta reacción no lo vuelve cero, te va a aparecer una ecuación con dos incógnitas y el problema va a parecer que es insoluble, ¿ok? O sea que tenemos que tener cuidado entonces en esa parte del análisis, jóvenes, ¿ok? En esa parte del análisis tenemos que tener cuidado para resolver el ejercicio. Número 4. Si el bloque de 5 kilogramos experimenta una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, hallar el módulo de la fuerza F. Yo no puedo de frente poner fuerza masa por aceleración, ¿ah? Tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Falta. ¿Qué falta? Cuando me dan esto, hay rozamiento. Entonces, si esto se va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento debe irse hacia la izquierda. Entonces, caballero, tengo que poner una fuerza de rozamiento que aparece acá. Tangencial. Fuerza de rozamiento que aparece acá. Tangencial. Listo. ¿Qué más? Como este bloque tiene masa, entonces tendrá peso. El peso vertical y hacia abajo. ¿Ok? Vertical y hacia abajo. Viene por este lado y viene por este lado de acá. Correcto. ¿Qué más? La reacción normal. La reacción normal es una fuerza que es la reacción N hacia arriba. Hacia arriba. Ya. Y no hay más. Entonces ahora esta fuerza de rozamiento debe de ser igual fuerza de rozamiento cinético FK, ¿correcto? Debe de ser igual al coeficiente de rozamiento cinético UK por la reacción normal, por la normal. Ya está. Aquí tengo la reacción normal, N. Y tengo acá el peso, que será el producto de la masa por la gravedad, 50. 50 newtons. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahora sí puedo decir que sumatoria de fuerzas, por la parte que hemos visto en dinámica, sumatoria de fuerzas debe de ser igual al producto de la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas, fuerzas que están a favor de la aceleración, FK. O sea que tenemos ahí coeficiente de rozamiento U sub K multiplicado por la normal está a favor de la aceleración, menos fuerzas que están en contra, menos F, menos la fuerza F debe de ser igual al producto de la masa por la aceleración. Ahí reemplazaremos datos. Entonces, como yo tengo dos U, entonces tengo que ver que el U que voy a tomar es el de menor valor porque está en movimiento, 0,5. 0,5 multiplicado por la reacción normal. Pero la reacción normal va a valer ¿cuánto? 50 por 50. Porque la normal es 50. Pues acá está. Normal N igual a 50. Debe de ser igual al producto de la masa, que vale 5, multiplicado por la aceleración, que vale ¿cuánto? Por 2. Perfecto. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Acá me faltó esto. Hay que arrimar un poquito más acá. Vamos a tener acá menos F, menos F. Ya está. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa? 50 por 0,5 me sale 25. 25 menos 10, 15. Entonces 15 newton será igual a ¿quién? 15 newton debe de ser igual a la fuerza F. Entonces, el gran paso importante, jóvenes, es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Eh? Usted con un diagrama de cuerpo libre correcto hace la solución correcta. No haces el diagrama de cuerpo libre correcto, entonces vamos a tener ahí sí dificultad.
¿Ok? Dificultad. Muy bien. A ver. Haré un problema que va a ser sobre dinámica circunferencial, ¿ya? En el tiempo que nos queda. A ver. Muy bien. Cuando el bloque pasa por el punto P, la aceleración centrípeta es ¿cuánto? Es 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Calcula el módulo de la fuerza de rozamiento cinética entre el bloque cuando pasa por P. Entonces, a ver. Jóvenes. Entonces este bloquecito que está acá, vamos a llevarlo al punto P. Porque me dicen qué es lo que pasa cuando pasa por el punto. Entonces lo llevaremos al bloquecito acá. Pero el bloque cuando está en este punto, ¿qué va a pasar, jóvenes? El bloque cuando está en este punto, haremos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa tiene? Su peso para empezar. El peso. ¿Qué más tiene? La reacción normal de la superficie esférica sobre. Ahí está. Entonces ahora tenemos esas dos. Ya. Y acá me piden la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento va a estar involucrado con la normal, o sea que necesito hallar la normal para hallar la fuerza de rozamiento. El peso será 50 porque la masa me dicen que vale 5, entonces será 50 newton. Y la aceleración centrípeta, debemos siempre tener presente, es aquella aceleración que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. No debemos olvidarnos de esto. Entonces la aceleración centrípeta estará acá. Una vez que usted ha hecho esto, lo siguiente que viene es plantear lo que va a usar, ¿correcto? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿quién? Sumatoria de fuerzas es igual al producto, sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas radiales debe de ser igual a la fuerza centrípeta y esto igual a el producto de tu masa por la aceleración centrípeta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya está. Luego vamos a tener así, sumatoria de fuerzas radiales, tengo la normal, que se va hacia el centro, la normal, ¿está bien? Menos el peso, menos 50, debe de ser igual al producto de la masa, que vale 5, por la aceleración centrípeta, que me dan que vale 2, por 2. Y esto de acá debe de ser igual que la normal, va a ser igual a 60 newton. ¿Ya calculaste la normal? 60 newton. Pero no me piden eso, ¿eh? Me piden la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento, correcto, cinético, debe de ser igual al producto de el coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. Por la reacción normal. Y entonces tendremos que esta fricción cinética debe de ser igual a ¿quién? Debe de ser igual a lo siguiente, ¿eh? Coeficiente de rozamiento, un sexto por la normal, pero la normal ya lo conozco que vale 60. Entonces esta fricción vale 10 newton. Fricción cinética sería igual a 10 newton. Perfecto. Entonces, una vez que has hecho de nuevo el diagrama de cuerpo libre, correcto, jóvenes, entonces ejecuta la operación con la ley. Sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? De esa manera usted tiene la facultad de ejecutar las operaciones. En todos los ejercicios, usted tiene que tener en cuenta qué cosa, la ley que va a aplicar.
¿ok? La ley que va a aplicar. Sumatoria de fuerzas radiales es igual a fuerza masa por aceleración. Necesito la normal para calcular la fuerza de rozamiento. Si no, no voy a calcular la fuerza de rozamiento en este punto, ¿ok? Muy bien. Entonces, todos los problemas que se van a plantear, que van a ser 5 ejercicios en el examen, aparte viene de energía y cantidad de movimiento, usted lo va a ejecutar haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Solo así vas a obtener una solución adecuada. Bien, jóvenes, ahora usted me va a contestar la lista como corresponde. ¿Ya? A ver, atención a la lista entonces. Alvarado. Presente, profesor. Alvarado. Estamos llamando Presente, lista. profesor. Profesor, presente. Alvarado. ¿Tiene Presente. audio? Sí, profesor, presente. Bueno, se le cortó el audio, creo. Álvarez. ¿Qué fue, pe? Álvarez. Álvarez. No está, no. Vances. Presente. Vances. ¿Me escucha? Presente. Presente. Vances. Presente. Barreno. Presente. Barreno. Presente. Bautista. Presente. Bautista. Presente. Vamos a poner 5 puntos menos si usted tiene audio y no contesta, por si acaso. ¿Ah? Profesor. ¿Ya? Profesor, usted no nos Voy a decir por qué le ha puesto escucha. baja nota. ¿Ah? Ya. Bustamante. Presente, profe, presente. Bustamante. Presente, profe. Profesor. Una carita. Bueno, usted mismo están buscando, porque quería ponerle por el más fácil, pero como están así en esa actitud, entonces ya mañana van a haber problemas. Pues. Bustamante, ya. Serna, Presente, profesor. ¿Me escucha? chao, Sí escucho. Presente, chao. profe. Chao no está, ¿no? No. Profe, sí estoy. Gómez. Aro. Aro es un alumno que no viene. Aro no viene, ¿no? Profe, no nos está escuchando. Flora.